enseñanza de esta mañana, este tiempo de reflexión que vamos a tener, se llama Cuando Dios es el del desorden. ¿Vieron por ahí la imagen, cierto? Cuando Dios es el del desorden, el caos que produce una vida ordenada. Y quiero iniciar con algo cotidiano. Quiero iniciar con algo que nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, hacemos todos los días, ¿sí? Esa es una actividad que hacemos con regularidad y que una vez por semana, una vez cada 15 días, es una actividad que requiere de todo nuestro esfuerzo y que es algo que hacemos en nuestra casa. Y esa actividad, ¿sí?, es hacer aseo. ¿Cuántos hacen aseo aquí? Amén. Todos yo creo que hemos hecho aseo o hacemos aseo. Y recuerdo que desde muy niño, tanto en mi casa, mis papás, como en la escuela, mis profesores, nos enseñaron, y a mí, yo no sé si a ustedes, yo creo que sí, me enseñaron a hacer aseo. En la escuela había una lista cuando a mí me dicen allá en Cúcuta, drainer, y cuando le tocaba drainer, entonces tenía que ir, obviamente yo un niño no le iba a hacer aseo a todo el salón. Entonces se iba mi mamá, mi papá, las hermanas de mi papá, mis primos. Eso era una locura haciendo aseo en ese salón en la escuela. Entonces siempre, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que a mí me enseñaron a hacer aseo. Y uno supone que cuando uno hace algo con cierta regularidad, uno se vuelve experto. O sea, a esas alturas de la vida, los que ya estamos grandes, deberíamos ser expertos en hacer aseo en la casa. Amén. Especialmente los esposos, ¿no? Amén. Digan, las esposas por ahí se ríen, las tengo pilladas. Entonces uno se debería volver un experto haciendo aseo. En mi caso personal, que lo hago desde niño, pues no fue tan así. Sí, yo realmente era un poquito perezoso cuando me mandaban a hacer aseo, especialmente después que mi papá fallece en 2004. Yo recuerdo que ya en mi adolescencia mi mamá me mandaba a hacer aseo. Me tocaba en semana, a veces nos dividíamos, uno barría, el otro trapeaba. Entonces mi mamá llegaba a acuerdos conmigo. A mí me daba pereza hacer aseo, entonces mi mamá me decía, no, barra usted que yo trapeo. Entonces llegaba a uno de esos acuerdos. Y cuando uno finalizaba el aseo, cuando yo finalizaba el aseo, mi mamá tendía a ir a revisarlo porque ahora venía la parte de ella. Y qué maluco es trapear con un mal barrido, ¿cierto? ¿Cierto? Y mi mamá llegaba a revisar y siempre había una frase que me decía antes de empezar a trapear. Y me soltaba una frasezota que retumbaba en mis oídos y en mi corazón y me decía, solo barrió por donde va a pasar la suegra. Esta frase indicaba que a mí me había quedado mal el aseo. Ella se había dado cuenta de que yo solo había barrido por encimita. Yo no movía el sofá, no barría abajo de la cama, no corría a la mesita del televisor, no limpiaba el mugre que había cuando esos eran los televisores o grandotes. Y mi mamá se daba cuenta, y mi mamá era muy buena dándose cuenta si realmente toda mamá es buena dándose cuenta si un hijo hace bien el aseo o no. Entonces llegó un tiempo donde mi mamá dijo, no, a ese muchacho hay que hacer bien el aseo, entonces me voy a poner a hacer aseo con él al mismo tiempo. Entonces ella hacía revolcar la casa, me hacía mover todo lo que yo nunca movía. Si yo tenía aquí un sofá, pues yo simplemente barría por el lado del sofá y no barría abajo del sofá. Si se iba un chito por allá abajo, pues que se lo comieran las hormigas porque la escoba por allá no entra. Por lo menos cuando yo barría. Entonces mi mamá cuando hacía el aseo conmigo, hacía que moviéramos todo. Y la casa, antes de estar ordenada, antes de llegar a un orden, tenía que pasar por un completo caos. Mi mamá tenía que poner la casa patas para arriba. Y estaba leyendo, incluso estaba hablando con mi esposa esta semana de algo que me preguntó, nos estábamos en el comedor hablando, y ella me preguntaba de algo y salió el tema. Le dije, cuando mi mamá me enseñó a hacer aseo, ¿qué tal? Y bueno, ella sabe que yo ahora a mis 30 años, a veces se me mete el espíritu de mi mamá y soy muy cansón en la casa cuando hay algo que está mal. Y a veces se me mete el espíritu del Yair adolescente y me da pereza hacer aseo también, ¿sí? Como todo. Entonces mi mamá necesitaba generar caos
para que luego del caos la casa estuviera reluciente como una tacita de té. Y teniendo esto en mente, yo le invito a que vaya a su Biblia, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 17. Vamos a ver un texto bastante importante que se da ya sobre los últimos días de vida de Jesús. De hecho, este pasaje es la segunda acción que Jesús hace iniciando lo que nosotros llamamos hoy Semana Santa. Sí, esa última semana del arresto, la pasión, de la resurrección, de la muerte. Y permítame leer a favor de ustedes, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los niños lo aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes esto que dicen? Y Jesús le dijo: claro que lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Inclinen su rostro conmigo un momento y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que es transformadora. Pero gracias, Señor, especialmente porque tú fuiste la palabra encarnada, Señor, que nos sigue hablando a través del tiempo, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos instruyas, nos exhortes, nos animes, nos retes, pero sobre todo nos invites a vivir bajo el orden tuyo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciando el capítulo 21 de Mateo, Jesús está entrando a Jerusalén. Y lo que la mayoría de Biblias ponen como título la entrada triunfal, realmente no es una entrada triunfal. Sí, Jesús no llega a conquistar de una manera violenta Jerusalén. En este tiempo donde está Jesús, para la persona que llegaba a conquistar, un rey que llegaba a conquistar una ciudad, debía entrar en un caballo. Pero Jesús, ¿en qué entra montado? En un burro, en un burrito. Y el burrito tenía el significado justamente contrario al caballo. Cuando un rey entraba en un burro a una ciudad, significaba que el tiempo que venía era un tiempo ¿de qué? De paz y no de guerra. Era un tiempo de pacifismo. Y luego de esto llegamos al pasaje que acabamos de leer, que es el pasaje en cuestión. Y Mateo nos está contando que Jesús está entrando al epicentro religioso de Israel, que es Jerusalén. Y luego va al centro de la religión judía, que es que, ¿a dónde se dirige Jesús? Al templo. Es allí donde Jesús se dirige, al centro de la religión judía. ¿Y qué significaba el templo para el judío? El templo era un lugar de reunión. Desde el Antiguo Testamento vemos a los israelitas reunidos alrededor primero del santuario que hicieron en el tiempo del Éxodo y luego con el templo. Incluso el Señor en algún momento a través del profeta Natán le manda a decir a David: ¿cómo así es que usted me quiere meter a mí en un templo? ¿Acaso yo habito en una casa de 4 paredes? Aún así Israel construye un templo y el templo se vuelve el lugar donde se renovaba y se mantenía el pacto que Dios había hecho con ellos en el desierto. Y al igual que para las naciones vecinas, para los países alrededor de Israel, el templo, aunque fuera dedicado a otros dioses, tenía un significado especial.
Y para todos los habitantes de cualquier país que tuviera un templo, el templo era el lugar donde se unía lo celestial con lo terrenal. Ahora bien, dentro de este pasaje que acabamos de leer nos podemos dar cuenta de algo. Y es que parece ser que el templo ha sido convertido en una especie de castillo o en una especie de fortificación sagrada, digámoslo así, que era vigilada por los militares judíos y aún era supervisada por los soldados romanos. Ellos de ahí sacaban también plática, ¿no? para el emperador. Entonces el templo también parece que toma una figura de banco, un banco que provee a los ricos de la élite judía, es decir, a los líderes religiosos, y es un lugar que especialmente está reflejando orden y organización. Eso es lo que representa en este pasaje el templo. El templo, un lugar de orden y de organización. Aquí hay una serie de estándares, aquí hay una serie de leyes, aquí hay una serie de formas que si tú no te ajustas, pues simplemente aquí no puedes entrar y eres relegado. Entonces el templo, vuelvo y digo, es un lugar de aparente poder y de aparente orden al que Jesús se dirige luego de entrar como un rey humilde a Jerusalén. Y uno podría pensar que Jesús se dirige al templo luego de ser recibido por la gente, porque la gente empezó a cortar, cuando él venía en el burrito, empezó a cortar ramas de los árboles, a tirarle delante, y algunos les tiraban las vestiduras en símbolo, sinónimo de rendición total ante el rey. Y uno podría decir, Jesús, el que acaba de ser recibido como rey, se fue a hacer alianzas políticas con la religión. Tiene sentido, ¿no? Se fue a hacer amigos con los religiosos judíos, porque Israel no se movía sin el templo. Entonces uno dice, Jesús se fue a hacer alianzas políticas. O uno también podría decir, no, Jesús, como buen evangélico, ¿no? Jesús se fue a orar al templo para poner en manos de Dios su reinado. Eso lo vemos, ahorita lo van a empezar a ver, en esta temporada de elecciones lo van a empezar a ver por todo lado en algunas iglesias, que lastimosamente no debería ser así. Entonces Jesús, uno podría pensar esas dos cosas, ¿no? O se acerca para hacer alianzas o se acerca para poner en manos de Dios todo. Pero lo que pasa es completamente sorpresivo. Jesús no llega ni a hacer alianzas, ni tampoco llega a poner en manos de Dios su reinado. Jesús llega ¿a qué? A desordenar el orden y la organización de un templo insensible, de un templo que había perdido el propósito por el cual había sido creado. Y solamente voy a abordar dos puntos. El primer punto, la primera sección que encontramos en este pasaje, yo lo titulé, esto no es lo que debería estar pasando. Porque es que justamente lo primero que hace Jesús al llegar al templo es expulsar ¿a quiénes? A los mercaderes, a los vendedores y ¿a quiénes más? A los compradores, ¿sí? Los que vendían y los que compraban, Jesús los expulsa. Y hace otra cosa, voltea las mesas y las sillas de los cobradores de impuestos. Juan, que a mí me encanta el evangelio de Juan porque Juan es más específico, Juan dice que los agarró a látigo, que agarró una cuerda y les empezó a dar. Me hizo acordar a mi mamá cuando yo estaba pelado, que yo me portaba mal y eso, el deporte olímpico de ella era cascarme. Yo me río, a mí eso no me generó ningún trauma, yo antes, gracias a Dios, a mí me corrigieron, pero bueno, no corrijan a sus niños, por favor, eso eran otros tiempos y mi mamá ya cambió, gracias a Dios. Listo, Juan nos dice que los agarró a palo, pero aquí Mateo simplemente nos dice que volcó las mesas y las sillas. Entonces, con eso Jesús está desaprobando el templo, está desaprobando lo que allí se está haciendo. Jesús no aprueba el orden y la organización del templo. Jesús lo desaprueba y tiene que llegar a desordenarlo. ¿Por qué?
Porque los líderes del pueblo, porque la élite religiosa, los sacerdotes que eran responsables de administrar el templo, lo habían convertido en una casa de negocio. Se había convertido en el mall de Jerusalén. Era el Arcadia de Jerusalén, donde todo el mundo llegaba a comprar sus palomitas y llegaba a cambiar sus monedas de otros países porque venían a ofrecer sacrificio. Y Jesús desaprueba esa actitud de la élite judía insensible. Y ya vamos a darnos cuenta por qué eran unos insensibles. Y me encanta, vuelvo y digo, que Jesús pone todo patas arriba. Y Él llega poniendo todo patas arriba, citando a dos profetas importantes. Dos profetas importantes para el judío. Uno era Isaías. Isaías 56:7, Jesús lo cita y Él les dice: oigan, este lugar, este templo, después de volcar las mesas, les dice: aquí en este lugar debería ser una casa de ¿qué? O un lugar de oración. Mateo no dice para todas las naciones, pero Marcos, Lucas, Juan y obviamente Isaías, Mateo está citando a Isaías, hay que reconocerlo. Jesús está recordándole a los líderes judíos que ese lugar es de oración para todos. Para todos, no para unos poquitos. ¿Era para quiénes? Para todas las naciones. Y también cita Jeremías 7:11. Y Jeremías 7:11 le dice también, como profeta Jeremías le dice a los líderes de su época, les dice: ustedes han convertido el templo en una cueva ¿de qué? De ladrones. Entonces, el propósito inicial ha perdido su enfoque. Ahora el templo funciona bajo un despropósito. En lugar de ser un lugar de compasión y de oración, de comunión unos con otros, se ha convertido en una cueva de ladrones. Y lestes, que es la palabra en griego que se usa para ladrones aquí, no es para el que se roba un cubo de Maggi. No, la palabra lestes, ladrón, que se usa acá en el griego, es para apuntar a un convicto, una especie de Barrabás, o como hemos llamado, un guerrillero. Ese era. Jesús les estaba diciendo a estos líderes prácticamente que habían puesto por encima de cualquier cosa su beneficio propio y que los demás no le importaba. Eran no solamente una cueva de ladrones, ellos también eran unos ¿qué? Unos ladrones. Hermanos, necesitamos que Jesús entre a nuestras vidas y la desordene. Yo sé que esto no saca muchos amenes. Yo en el primer culto decía, mi esposa es testiga, en Cúcuta hay una canción que cantamos mucho. Allá cuando uno va a eso, yo no sé ahora, pero antes se cantaba mucho. La canción dice: entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, cambia o sana todas las heridas. Y a veces yo realmente cuando leía eso, yo decía: oiga, yo cantaba eso y yo realmente no dimensionaba lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Yo le estaba pidiendo al Señor que desordenara mi vida, que la volviera un caos, para que realmente Él sea el que ordene como debe ser. Y de pronto usted me puede decir: Yair, pero es que eso le está hablando es a un grupo de líderes corruptos del templo. Eso está hablando es de que Jesús está diciendo que necesitaban reorganizar la liturgia del templo. Y si usted me dijera eso, yo le daría la razón, porque así es. Evidentemente Jesús le está hablando a un montón de líderes corruptos que necesitan arrepentirse, que necesitan reformarse, que necesitan repensar el propósito del templo. Sin embargo, si yo me quedo en la crítica, yo me puedo quedar aquí hablando de lo malo de las denominaciones, de lo malo de la institucionalidad, del diablo en que se ha convertido la institución. Pero si no llevamos eso a nuestra propia vida, esta palabra no va a tener sentido. Es fácil llegar a señalar al otro o señalar lo otro. Es que allá hacen esto, allá hacen aquello, allá hacen una cosa. Pero nosotros, recordando lo que dice la Escritura, que somos templo de Dios, del Espíritu Santo, ¿cuántas veces nosotros como templo hemos usado este templo solo para beneficio propio, sin tener en cuenta a la persona que está a mi lado? ¿Cuántas veces usamos nuestro templo para excluir al otro, para dañar y para señalar al otro? Entonces es importante pensar
también en que eso nos apunta a nosotros. Yo no quiero hablar hoy de denominaciones, no quiero hablar de líderes religiosos, porque allá ellos con el Señor. Hoy hablemos nosotros con el Señor, cada uno de nosotros, encontrémonos con esta palabra. Y de manera personal, pero también de manera colectiva, recordemos que ahora nosotros somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. El pastor Daniel, el miércoles, los que pudieron conectarse o los que pudieron venir el miércoles, al final de la enseñanza del pastor Daniel, él nos llevaba a pensar en algo importante. Y realmente es una pregunta y fue algo que desde el miércoles hasta todavía me sigue retumbando la cabeza. Porque él nos decía que el hecho de que a veces las cosas, o el hecho de que a veces nos salgan bien las cosas, porque ya me conozco el método para que me salga bien, ¿sí? Yo necesito que me dé 4, entonces yo sé que 3 más 1 da 4, que 2 más 2 más 4, que 1 más 3 da 4, que 5 menos 1 da 4. Yo me conozco todas las formas habidas y por haber, entonces yo ya sé que me va a ir bien, pero no necesariamente, él nos decía, el hecho de que las cosas nos salgan bien significa de que Dios esté aprobando lo que nosotros estemos haciendo. Toquemos un poquito el pasado de nuestra ciudad aquí en Medellín. Los sicarios le rezaban a la Virgen y le pedían protección a Dios, iban, hacían sus vueltas y les iba bien, ¿cierto? Si coronaban. Pero significaba que Dios estaba ahí. En Cúcuta, como nos decía el pastor Marcos, su mamá, ¿recuerdan que él decía que la mamá tenía un Dios contrabandista? Que cuando se iba a buscar la mercancía de contrabando para llevar a su pueblo, metía la Biblia porque ella decía que cada que llevaba la Biblia en la mercancía nunca la paraba la policía. Nuestra ciudad, de donde mi esposo y yo venimos, Cúcuta, es una ciudad contrabandista. Y yo me acuerdo que la ilegalidad de un momento a otro iba mucho en nuestra sangre, aún como cristianos. A mí en 2014 me regalaron una moto. Yo trabajaba en una clínica. Mi abuela tuvo un accidente en la casa, no la querían atender en ningún lado, gracias a Dios el Señor me usó a mí, la atendieron, la operaron, una cirugía como de 30 millones, no hubo que pagar nada, y mi familia decidió regalarme una moto. Qué chévere la familia de uno. Obviamente yo le había dicho, Señor, yo necesito una moto para ir al trabajo, y el Señor me la dio, pero yo andaba sin licencia, sin técnico mecánica. Y como la moto era venezolana, la ventaja de vivir en Cúcuta es que uno puede andar carro venezolano. Una moto que aquí valía como 3 millones, allá había costado 800,000 pesos. Y el seguro a las motos venezolanas, en ese año, eso fue 2014, uno la podía comprar por meses. Entonces yo compraba el seguro por un mes. Imagínese eso, sin licencia, sin técnico mecánica y con un seguro de un mes. Y yo recuerdo que mi tía me decía, no papi, no se preocupe, váyase así que Dios lo guarda. Yo voy a orar por usted. Mi tía que ni es cristiana ni nada, decía, yo voy a orar por usted para que el Señor lo haga invisible e invencible. Nunca me pararon, por lo menos yendo al trabajo, gracias a Dios, poco tiempo después saqué la licencia. Pero ese era el Dios que uno cree que lo está acompañando. Y realmente, aunque yo iba a mi trabajo a hacer algo de mi día a día, por lo menos en eso yo puedo decir ahora, Dios no estaba ahí, porque estaba haciendo algo mal. ¿Sí me hago entender? Y por eso me ha causado bastante reflexión el tema de que el pastor nos haya hecho pensar en eso. El hecho de que a veces hagamos las cosas bien no significa de que Dios esté ahí. A los alumnos de la escuela bíblica, cuando veíamos Proverbios, nos dábamos cuenta de que había una sabiduría convencional y una sabiduría no convencional. La sabiduría convencional, si les pregunto no me hacen quedar mal, o quieres, no les voy a preguntar. La sabiduría convencional, libro de Proverbios nos dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Entonces, si tú sigues al Señor, tú prosperarás. Supongamos un ejemplo, ¿sí? Pero la sabiduría no convencional, como la encontramos en el libro de Job, es muy diferente. Porque en la sabiduría no convencional, Job iba, pues,
Supongamos que Job era de nuestra época. Job iba a la iglesia, Job diezmaba, Job era un buen hermano, Job ayudaba a los otros, Job era un buen padre, Job era un buen administrador, Job era un buen esposo, pero le siguieron pasando cosas buenas. También pasó un tiempo de crisis, ¿cierto? Entonces, no necesariamente, muchas veces el hecho de que estemos haciendo las cosas bien implica que Dios esté ¿dónde? En el asunto. Mira, y eso es lo que está pasando en el templo. Los líderes judíos, los líderes religiosos habían hecho tremendo comercio en el templo. Los comerciantes no podían estar en el templo. Ellos eran en el monte, en una parte del monte de los olivos. Pero ellos no podían acercarse al templo para comerciar. Ya luego, con las reformas que se le hacen, y los líderes judíos empezaron, oiga, pero es que si tenemos a esta gente acá, les vamos a servir al pueblo porque es que vienen de otras naciones, judíos, a ofrecer sacrificios a nuestro Señor. Hasta ahí la intención tendría sentido, ¿no? No, pues para que le vendan la palomita. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento uno tenía que hacer crecer su animalito para luego ir a sacrificarlo. Pero como era gente exiliada, entonces ya ellos simplemente iban a Israel y pues no podían viajar con su paloma. Y pues entonces llegaban allá y compraban su paloma para ofrecerla en sacrificio. Pero por ahí dijeron los líderes judíos, no, pero cobremos un impuesto para el templo. ¿Cierto? Un tributo para el templo. Y por ahí derecho, pues hagamos negocio con los comerciantes y cobremos algo para nosotros también. Porque es que estamos viviendo del Señor, entonces nosotros también tenemos que beneficiar nuestros bolsillos. Y el templo en ese proceso pierde su propósito. Y quiero que recordemos la historia. ¿Recuerden la historia de mi mamá? Sí, recuerden la historia que les conté ahorita, ¿no? De que yo barría por donde pasaba la suegra, por donde iba a pasar la suegra. Y mamá me hacía revolcar todo. Entonces hay dos palabras importantes que me hacen recordar esta escena y me hacen recordar y quiero conectarlo con este pasaje. Una de esas palabras es ekbalo. Ekbalo es un verbo griego que significa o puede significar echar fuera, expulsar o hacer salir. Y este es el verbo que se utiliza para expulsar demonios también. Entonces, este mismo verbo que tiene una connotación religiosa y aún de exorcismo es el que Mateo utiliza para decir que Jesús expulsó ¿a quiénes? A los compradores y a los vendedores. Pero hay otro verbo que es el que le da más sentido a esta palabra y es el verbo que se traduce como volcar. Y tiene que ver más, se relaciona más con la historia que les conté. Volcar viene del griego catastrefo. Dígale que está a su lado, catastrefo. Y significa dar vuelta lo de abajo hacia arriba. Pero no dañarlo. Más o menos esto. ¿Sí? Poner las cosas ¿a qué? Poner las cosas patas arriba. Y eso es lo que Jesús está. Entonces, cuando nuestra vida es una vida que está lejos del Señor, ¿sí? Nuestra vida, aún siendo creyentes, muchas veces está lejos del Señor. Y parece que aunque esté lejos del Señor, todo está en orden, todo está bien, todo me fluye. Como dicen por ahí unos amigos míos, los planetas se alinearon a tu favor. El universo conspira para ti. Parece que todo va bien, pero realmente ahí, cuando las cosas van bien, pero estamos alejados de Dios, ese orden es apariencia. Y ahí es donde necesitamos que el Señor venga y nos desordene, venga y nos catastrofee. Que haga un catastrefo. Yo no sé si ahí viene la palabra catástrofe, googleen por ahí la etimología de catástrofe, pero necesitamos que Dios forme un caos en nosotros para que nuestra vida cobre sentido. Mire, vuelvo y digo, aunque para los líderes judíos tener las mesas de cambio y las ventas de animales para el sacrificio dentro del templo significaba un beneficio propio, ¿sí? Esta forma de hacer las cosas no les estaba garantizando que Dios estaba ahí con ellos.
Porque justamente Jesús lo que llega a hacer es a cambiarles, o como decimos coloquialmente, a voltearles la arepa. Jesús demuestra que es así. Porque el lugar de culto, el lugar de reunión, el lugar de donde debían salir cuando entraban ofrendas de animales y de trigos, el lugar de donde debería salir ofrenda para la viuda y para el huérfano, había perdido su propósito. Ahora eso era un lugar para que los líderes religiosos se volvieran más ricos, se llenaran sus bolsillos de dinero. Y por esa razón es que Jesús tiene que poner la casa patas arriba. Mire, Jesús no es de los que barre como yo por donde va a pasar la suegra. Jesús es de los que llega y genera caos. Por eso cuando vaya a cantar, entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, piénselo bien si quiere que Jesús venga y le desordene el orden que usted tiene en su vida. Si está lejos del Señor, si está cerca del Señor, yo no creo que vaya a pasar nada. Jesús saca a la luz todo lo que está mal para limpiar y exponer la suciedad y la corrupción. Unos comandos allá pasando. Entonces, si lo que está pasando no es lo que debería pasar, entonces, ¿qué es lo que debería estar sucediendo? ¿Qué es lo que se debería estar haciendo en el templo? Ese es el segundo punto, es una pregunta. ¿Qué debería entonces estar pasando? Y luego del desorden causado por Jesús, Mateo detalla que suceden dos cosas importantes. Me encanta. Los ciegos y los cojos no cumplían el estándar para entrar al pueblo, al templo. No podían entrar. Incluso si hubieran habido ahí leprosos, peor todavía. Porque todos los enfermos, incluso los leprosos, recuerdan que hay una escena donde Jesús va pasando y hay 10 leprosos por allá. ¡Ey, Señor! ¡Ey! Porque ellos ni se podían acercar a la gente. Pero aunque la sociedad diga que ellos no se pueden acercar, Jesús sí se acerca. Y me encanta aquí que aunque ellos no se podían acercar, no les importó lo que decían los líderes religiosos. Ellos vieron a Jesús y fueron donde Jesús. Y los ciegos y los cojos, estos enfermos que no tenían acceso al templo, ahora son sanados por Jesús. Imagínense dónde. En el templo. Eso era lo que debería estar pasando, pero no era lo que estaba pasando. Inmediatamente pasa eso y Mateo nos cuenta que unos niños empezaron a gritar en el templo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Estaban quizá repitiendo lo que habían visto en la entrada triunfal. ¿Sí? Ay, esos vieron y mire, él lo sanó, hosana al Hijo de David. Y los líderes religiosos indignados: ¿cómo es posible que estos lleguen aquí a gritar? Y permítame meter la cuñita que dije hace un rato. Vengo de un contexto donde los niños en la iglesia no podían ni decir ni pío. Que griten todo lo que quieran. Que a veces nos fastidia que un niño en la iglesia llore. ¿Por qué? Uno no sabe si ese llanto se convierta en un cántico de alabanza al Señor. Y nosotros a veces indignados queremos decirle al Ujier: Fairuz, vaya, dígale a la mamá que saque al niño para que le dé tetero afuera. Eso es lo que hacen los niños. Empiezan a cantar, empiezan a reconocer los niños que quién era el rey. Jesús era el rey, Él era el Mesías prometido, un canto inocente, supone uno. Quizá ellos no dimensionaban lo que estaban cantando, pero eso era lo que ellos estaban expresando. Y aquí los líderes religiosos nuevamente, indignados, pretendiendo silenciar a los niños, le preguntan a Jesús: ¿y es que usted no se da cuenta lo que estos están gritando? Y Jesús les dice: claro que sí, yo me doy cuenta. Pero parece que ustedes no leyeron el Salmo 8, versículo 2, donde dice que Dios ha preparado su alabanza en la boca de ¿quiénes? De Xiomara, que canta bien melo, de Tavo, que toca la guitarra, o de David, que toca el saxofón bien bacano. ¿En quiénes preparó Dios la alabanza? En los niños y en los que todavía
están o se alimentan del pecho de sus madres, en los que todavía están en etapa de amamantamiento. Son ellos. La voz que debe ser silenciada es la de la indignación, y la voz que debe ser oída es la de los niños que alaban al Señor con libertad. Hosana al Hijo de David. Entonces, ¿qué era lo que debía estar sucediendo en el templo? Sanidades y alabanzas. Eso era lo que debería estar sucediendo. Esa es la respuesta a la pregunta. Estas son dos cosas, sanidades y alabanzas, lo que en el templo debería estar ocurriendo, pero no era lo que pasaba. El centro de comercio religioso, el centro comercial, el mall en el que se había convertido el templo, ahora se transformó en el lugar de restauración del Mesías. Jesús, como rey, como Mesías, viene a darle y a regresarle el propósito al templo. Este no es un lugar de negocio, es un lugar donde hay sanidades y donde hay ¿qué? Alabanza. Y con este acto Jesús está inaugurando algo que el profeta Isaías ya había dicho. La inauguración del final de los días, como quizá lo conocemos o no lo conocemos. La inauguración del futuro glorioso de Sión. La inauguración escatológica del reino de Dios. Isaías 35 nos narra algo hermoso. Él escribió, pero quizá no dimensionaba qué era. Isaías escribe lo siguiente en Isaías 35: el desierto y la soledad se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa, florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues las sendas pues le serán dadas de la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, ¿qué les digan? Esfuércense y no ¿qué? Y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces sucede, dice Isaías, lo que sucede con Jesús en el templo. Entonces, ¿qué? Versículo 6, los cojos que saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, el sequedal en manantiales de agua, y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por ese camino, no se extraviará por más torpe que sea. En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlo. Y los redimidos del Señor volverán. Vendrá nación entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza. Eso que dice Isaías se está cumpliendo con Jesús en el templo. En el lugar seco que se había convertido, en el desierto que se había convertido el templo, ahora la alabanza y la sanidad se convierten en los ríos de agua viva que están fluyendo en medio del sequedal. Es la alabanza y es las sanidades lo que debería estar sucediendo en el templo. No deberían estar comerciando. El templo entonces debe ser el lugar donde los excluidos, los enfermos, yo se los dije, no podían entrar al templo, no cumplían con los estándares del templo y tenían que estar de lejos. ¿Recuerdan Juan capítulo 5? Cuando Jesús llega y están los enfermos tan cegados en querer llegar al estanque. El sistema religioso los tenía tan cegados mirando al estanque que ni siquiera se habían dado cuenta que Jesús había llegado. ¿Qué pasaba cuando Jesús llegaba a un lugar? ¿Qué sucedía? Sanaba a todos. Y sanaba a todos porque llegaba una multitud. Si tenían que tumbar el techo, lo tumbaban. Pero aquí nadie se da cuenta que Jesús llegó.
Y ese era el sistema que Jesús aquí está desenmascarando, el sistema que Jesús aquí está desordenando. Un sistema insensible que excluye, un sistema insensible que rechaza, un sistema que relega, un sistema que le llama pecador al que no piensa igual que ellos. Pero el templo, nosotros, pensémoslo ahora en nosotros, no pensemos tanto en este espacio, que nos reunimos cada 8 días, cada miércoles, que también debe convertirse en un lugar de sanidades y de alabanzas, amén. Pero nosotros ahora somos el templo. Y nosotros podemos convertirnos en el lugar donde un enfermo puede ser sanado, donde alguien que ha sido rechazado puede encontrar un abrazo que le transmita la gracia transformadora. El templo entonces es el lugar donde los niños, los pequeños, los niños en la época judía del primer siglo no tenían ningún valor para la sociedad. Ellos no valían nada como ahora. Uno ve, ahorita, ayer nació mi prima Melec, yo le digo Melec, y estoy como Tavo, todo, ay, la niña linda, Tavo con su Valentino, que está enfermito, eso está uno pendiente. Para uno importa el niño, tiene un valor importante, para la época judía no. Incluso Jesús tiene que redignificar los 2, 3 capítulos más atrás, diciéndole a la gente que de quién era el reino de los cielos, de los niños, que debíamos ser como uno de ellos. Y esos son esos niños, sinónimo de dependencia y de poco valor, los que en el templo encuentran un lugar seguro donde pueden alzar su voz para alabar a su Dios. Por eso no callen a los niños cuando estén gritando en el templo. Pongámonos a gritar con ellos, ¿verdad? Es el templo un lugar de restauración. Es el templo un lugar de alabanza. Es el templo el lugar donde la presencia de Dios reina. Hace un momento les dije que mi intención era acercar este pasaje a nosotros. Vuelvo y digo, hablar de denominaciones, de administraciones, hablar de malos líderes es necesario, pero no lo voy a hacer acá. No quiero quedarme en una enseñanza que aquí no va a cobrar sentido si no la traemos a nosotros. Mi intención es acercar entonces este pasaje al texto a nosotros. ¿Por qué? Porque como individuos y como iglesia, como un grupo que hace parte del cuerpo de Dios, ahora nosotros somos el templo, como les dije hace un rato. ¿Somos el templo de quién? Y el sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús. Él es el que gobierna ese templo, este templo. Entonces, que hoy nosotros, que hoy nuestra vida como templo de Dios, que nosotros hoy no nos convirtamos en un centro de beneficio personal. A veces nos convertimos en un centro para el yo. ¿Cómo es que es la ley del embudo? Lo ancho para mí, lo angosto para el otro. Y nos convertimos en el centro del egoísmo. Donde el enfermo que se acerque a nosotros pueda encontrar sanidad. Donde el pecador, en lugar de ser señalado, pueda encontrar un abrazo y pueda ser transformado por la gracia de Dios. Que nosotros seamos el lugar donde el que tiene poco valor, el más pequeño, al que le hacen bullying, pueda encontrar un lugar seguro. Porque cuando levanta su voz, nadie se va a indignar ni lo va a mandar a callar, sino que puede alabar con libertad a su Dios. Jesús no entró al templo para establecer una monarquía, porque si nos quedamos ahí perdemos el enfoque. No, Jesús solamente entró porque era el rey. No, Jesús no entró al templo para establecer una monarquía. Él entró al templo para darle propósito al templo,
para dignificar al templo, y entró al templo para traer paz, para reconciliar a Dios. ¿Con quiénes? Con nosotros. Porque Jesús no solo llegó a restaurar la institucionalidad, ¿no? No solamente llegó a decirle a los sacerdotes que tenían que arrepentirse. El hecho de que Jesús esté en el templo al final de sus días tiene un significado mucho más grande. Él no solamente es el verdadero sacerdote, sino que Él también será el verdadero y único sacrificio, por el cual ahora nosotros y toda la humanidad tenemos acceso libre al trono de la gracia. Que el Señor entonces entre y desordene mi vida si la tiene que desordenar. Que genere caos, que nos desordene. Porque cuando Dios es el del desorden, escúchelo bien, cuando Dios es el del desorden, nuestras vidas cobran sentido. Sí, cuando Dios es el del desorden, como templo del Espíritu Santo, podemos ser un verdadero reflejo del verdadero templo de Dios. Donde todo el que se acerque a nosotros pueda encontrarse con Jesús. Es el reto que nos dejaron en la convención, que cuando nos vean a nosotros, vean a quién. Que a veces uno dice, no me mire a mí, mire al Señor. ¿Y a través de quién lo vamos a ver? ¿De la pared? Exacto, a través de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios es el del desorden, es porque Él quiere darle un verdadero orden a nuestra vida. A una vida de aparente orden, pero que realmente está en caos. Cierro con Génesis. El Dios creador, con su palabra, crea toda la creación. Valga la redundancia, ¿no? Crea todo. Pero todo se creó y estaba organizadito, bonito así, el mar aquí, el agüita acá. ¿Qué dice la palabra? Que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada. Había caos. Pero en medio del caos, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y si en nosotros necesitamos caos, debemos recordar que ya el Espíritu Santo no se mueve encima de nosotros. Él ahora mora en nosotros y se mueve dentro de nosotros. Entonces, que el Señor nos desordene, que el Señor nos catastrofee si es necesario, que genere caos en nuestra vida. Yo no soy aquí como el profeta va a una iglesia y dice, yo no sé, aquí hay alguien que está necesitando que Dios lo desordene. Pues si es profeta, diga quién es. No, yo no soy de esos profetas, no. Yo no soy profeta. Pero yo sé que usted y yo necesitamos que el Señor nos catastrofee, nos desordene. Especialmente cuando nuestra vida va tan bien que nos olvidamos del Señor. Es ahí donde necesitamos caos en nuestra vida. Al igual que el templo, al igual que los líderes religiosos habían convertido el templo en un centro de negocios, ahora nosotros necesitamos ser transformados. Necesitamos recibir propósito para que el Señor sea el que rija nuestra vida con su orden, no con el nuestro. Amén. Entra en mi casa, entra